Hoy queremos compartirles el Evangelio desde el Monte Tabor, lugar de la transfiguración del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Escuchando el Evangelio de este domingo, podría parecer que es muy repetitivo, porque a los que ya tenemos una cierta edad, estos pasajes los hemos escuchado muchas veces. Pero nunca debemos olvidar que el Evangelio tiene la capacidad de sorprendernos, si nos dejamos sorprender, por supuesto. El Evangelio habría que detenerse, escucharlo, profundizarlo, y cada vez que lo leamos, encontraremos algo nuevo y útil para nuestra vida. Es muy importante y es muy bueno que escuchemos las prédicas, las homilías de los sacerdotes, de los párrocos, pero lo más grandioso, lo más importante es que leamos el Evangelio. Leamos, releamos el Evangelio, que es donde nosotros podemos realmente descubrir ese gran mensaje de Jesús. El Evangelio de este domingo son palabras que tienen un destinatario en su momento. Son palabras directas de Jesús, como dice ahí el mismo Evangelio, a aquellos que se creían buenos. Jesús no le habla al pecador, sino a aquel que cree que es justo, y no solamente que se cree justo, sino que se siente capaz de juzgar a los demás que no son como él. El fariseo era un hombre que conocía la ley, la estudiaba, la enseñaba, pero muchas veces no la cumplía. El publicano, que no era un hombre bueno, por supuesto que no era un hombre virtuoso, sino todo lo contrario, era aquel que durante el tiempo de Jesús le cobraba el impuesto a los judíos para darle el dinero a los romanos, por lo cual, entre otras cosas, era considerado un traidor. Los dos van al templo, es decir, los dos van a Jerusalén, los dos van al encuentro de Dios. El fariseo, soberbio, orgulloso, erguido, dice el Evangelio, no habla con Dios, aunque él cree que sí, él está hablando consigo mismo. Él no necesita de Dios porque él es bueno. Todo lo que el fariseo hacía era realmente bueno, pero su intención no era el amor. Su intención era sentirse orgulloso de haber cumplido. ¿Cuántos de nosotros podríamos identificarnos con el fariseo? Yo al menos algunas veces sí. Siendo optimista, digo algunas veces, ¿no? Podría sentirme identificado con el fariseo. Entonces el fariseo estaba tan lleno de sí mismo que no había espacio para Dios, por lo cual su oración no fue oración, fue un discurso de todo lo bueno que él era y todo lo bueno que él hacía. En cambio, el publicano, que como decíamos, de bueno y santo no tenía nada, sino todo lo contrario, era un verdadero, no sé cómo llamarle, cada quien póngale la palabra, pero se reconoce pecador. Tan sabe que es un pecador que ni siquiera levantaba la mirada al cielo. Tenía vergüenza.
se humilla ante Dios, se reconoce pecador. Y esto es lo que debemos entender nosotros. Tener fe no es juzgar. Tener fe no es condenar. Tener fe es creer y sobre todo abandonarse en las manos de Dios. El fariseo habla consigo mismo. El publicano habla con Dios. Se vacía de sí mismo y se llena de Dios. Por esto es justificado. Hay que entender nosotros que no hay entre nosotros uno que sea completamente un fariseo y otro que sea un completo publicano. En nuestra vida se mueven esos dos personajes, el fariseo y el publicano. De repente nosotros estamos rezando devotamente, estamos hablando con Dios, pero de repente nos olvidamos y nos podemos juzgar a aquellos que no hacen lo mismo que hago yo, que no se comportan como me comporto yo, que no rezan como rezo yo. Hay que tener mucho cuidado en esto, porque el fariseo, como vuelvo a repetir, hacía cosas buenas, pero su intención no era agradar a Dios, su intención era él mismo. Por eso decimos que el fariseo es aquel que quiere salvarse sin necesidad de Dios. En cambio, el publicano sabía que necesitaba a Dios. Y en nuestra vida tenemos esa lucha siempre. En nuestro interior hay un publicano, pero también hay un fariseo, que de repente nos sentimos buenos, santos y perfectos, que juzgamos a los demás. Que Dios nos enseñe sobre todo a que humillarse ante Dios no es despreciarse. Humillarse ante Dios es reconocer lo que verdaderamente somos. Y nunca, nunca olvidemos que el Dios Todopoderoso y Eterno, ante un Señor, ten piedad de mí, se dobla y te perdona y te ama. Vaciemos nuestro corazón de nosotros mismos y llenémonos de Dios, reconociendo nuestros pecados e implorando la piedad y la misericordia de Dios. Paz y bien.